Porque cuando Dios nos hizo, dice que nos hizo perfectos. Amén. Pero los hombres buscaron muchas perversiones. Esa perversión trae destrucción, trae ruina, trae deterioro en el hombre, en su vida espiritual, física, intelectual, porque el hombre, el pecado lo destruye, lo consume como carcoma. El pecado es un cáncer, un sida que deteriora y que llega a matar al hombre. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuánto alaban al Señor? Y eso lo sabe Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso induce e incita a las almas al pecado, para que éstas sean destruidas y arrastrarlas al infierno. Amén. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del que muere, dice la palabra, del pecador, sino que Él deja una puerta, y ha dejado una puerta que es Cristo, una salida, gloria al nombre del Señor, para que el hombre encuentre en Él restauración. Pero para que haya restauración, el principio de la restauración es el reconocimiento. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Si una persona no reconoce su estado de deterioro pecaminoso, amén, su estado de decadencia, de necesidad de Dios, no puede haber en él restauración. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Encontramos en este pasaje a un rey, el 19º, si no me equivoco, rey de Judá, de Jerusalén, gloria al Señor, llamado Joaquín. Alabado Cristo. Un rey que estuvo, uno de los reyes que menos gobernó, ya a punto del exilio final del pueblo de Dios, de ser llevado de Jerusalén a Babilonia. Dice que él comenzó a reinar cuando tenía tan solo 18 años. Para la época era un niño. Son niños hoy en día con 18 años. Mucha gente, ¿verdad?, para lo bueno, pero para lo malo no. Imagínense en esa época, gloria al nombre de Cristo. Y dice que comenzó a reinar con 18 años y solo reinó en Jerusalén 3 meses. Solo reinó 3 meses. Pero esos 3 meses fueron suficientes para desagradar a Dios, para ignorar, odiar a Dios, para hacer lo malo ante los ojos de Dios, para irse tras la idolatría, tras el crimen, tras cosas que son desagradables a Dios, para volverle la espalda a Dios. Fueron 3 meses, hermano, donde este joven se desbocó en el pecado, en la maldad, gloria al nombre de Cristo. Y no era que no era un conocedor de la palabra, porque esta gente conocía historia, tenía escribas, tenía historiadores, conocían la palabra de Dios. De hecho, era del linaje de David, gloria al nombre del Señor para siempre. O sea que conocían la historia y de que Dios estaba allí, y estaban también profetas como Jeremías, y luego en el exilio Ezequiel, gloria al nombre de Cristo, que les predicaban, les ministraban, les enseñaban la palabra de Dios. Pero él prefirió voluntariamente hacer lo malo, gloria al nombre del Señor, volverle la espalda a Dios e ir tras las cosas pecaminosas que había hecho su padre. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Porque en el verso 9 nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Como el ejemplo de su padre. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, llamado Joacim. Joacim fue un hombre terrible que se opuso a la palabra de Dios, que rompió el rollo de la ley que Jeremías le había enviado, si no me equivoco, a través del escriba Baruch,
y lo tomó Joacim y lo rompió y lo tiró allá al fuego. Gloria al nombre del Señor. Enfrentó la palabra de Dios, no la puso por obra, la pisoteó, la quemó e hizo cosas pecaminosas, y su hijo hizo lo propio. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Entonces, a causa del pecado, a causa de esa maldad, a causa de esa desobediencia, de esa rebeldía, a los 3 meses Dios dijo: bueno, no te preocupes, Joaquín, yo te di la oportunidad de que reinaras, de que estuvieras en la historia bíblica y la historia de Israel y en la historia de Jerusalén y en el linaje de David, pero como hiciste lo malo, como pecaste, como hiciste cosas pecaminosas, entonces Dios envió a un rey pagano llamado Nabucodonosor. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amado. Porque aunque nuestros padres sean pastores, nuestros abuelos hayan sido cristianos, hermanos, eso no nos va a salvar. Nos va a salvar si nosotros nos guardamos y nos cuidamos para Dios. Amén. No importa nuestra historia, importa es cómo estamos ahora. ¿Cuánto alaban al que vive y a su nombre? Entonces dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Amén. Fue un sitio tremendo, nadie entraba, nadie salía. Pero dice que también vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad con sus siervos. Dice, que la tenían sitiada. Cuando Joaquín vio que todo estaba sitiado, que no había salida, que todo estaba ya prácticamente acabado para él, se le acabó el agua, se le acabó la leña, se le acabó la comida, se le acabó la carne, no le tocó otra que entregarse en manos del rey de Babilonia. Hermano, porque si nosotros no nos entregamos en las manos de Dios, nos entregaremos en las manos del diablo, que el Señor lo reprenda, si es que tiene manos. ¿Cuánto alaban al que vive? Si una persona no se dispone en las manos de un Dios que es poderoso, que exige, porque Dios exige una búsqueda, exige santidad, exige pureza, exige obediencia, no la demanda, la exige. Amén. Dios es exigente y exige de nosotros. Si nosotros no obedecemos a ese Dios que es misericordioso, que es bondadoso, que es bueno, que cuando nosotros nos damos Él nos va a respaldar y nos va a ayudar, entonces Dios nos entrega en las garras de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia. Así le pasó a Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de él y vino un espíritu inmundo de parte de Dios que se metió en Saúl. Dios le dijo a ese espíritu inmundo: usted métese allá con ese rebelde, con ese desobediente a la palabra. Y luego Saúl tenía un espíritu inmundo y dice que divariaba por ahí por el palacio, ¿verdad? No, con esta la subo y con esta la bajo, y ahí haciendo locuras. Porque así pasó un hermano por allá en una frontera, haciéndose el loco, cuando no era creyente, y llegó a Venezuela y se convirtió con nosotros, Señor, y luego contó el testimonio. Dice que agarró 2 palitos y tenía que pasar como 5 por la frontera, como 5 puestos de control, y 2 palitos, y con esta la subo y con esta la bajo y con esta la subo. Y la gente decía: pide los papeles al loco. No, pídalos. Y él iba pasando. ¿Cuánto alaban al Señor? Pues Saúl no era que se hacía loco, era que estaba loco. Cuando el espíritu inmundo lo tomaba, hermano, divariaba por el palacio. Y era de parte de Dios que tenía ese demonio. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque si nosotros no le servimos a Dios, pues le servimos al diablo. No hay otra cosa. No, yo no le sirvo a nadie, al diablo, hermano, porque no hay una tercera persona. Amén. Entonces este hombre, Dios le dio la oportunidad. Desde niño vio el ejemplo de su padre, vio las cosas, que lo que Dios hace, las profecías de Dios. Pero él, cuando tomó el poder, se volvió al pecado, a la maldad. Y vino Satanás, que es tipo ahí de Nabucodonosor, que es tipo de Satanás, y lo apresó. Él se entregó en manos del enemigo. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Y dice, fíjese, en el verso 12: entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia,
salió él. Fíjese, salió su madre. A veces, hermano, el pecado de una persona arrastra a su familia y a sus seres queridos. Por el mal testimonio, por el mal comportamiento. Gente reniega de Dios, maldice a Dios, él maldice el evangelio por culpa de alguien que no es fiel a Dios. Entonces se arrastra a él, arrastra a su madre, arrastra a sus siervos, arrastra a sus príncipes, arrastra a sus oficiales. Fíjese eso. Todo fue a parar a manos de Nabucodonosor, el enemigo de Dios, del pueblo de Dios, del templo de Dios, de las cosas sagradas. Porque dice que él destruyó todas esas cosas y se las llevó y se robó el oro y la plata y el bronce y todo lo que había. Amén. Porque cuando una persona tiene a Dios, pero abandona a Dios, hermano, el diablo desbarata todo lo que Dios había edificado, porque se entregó al pecado, se entregó a la maldad, le dio la espalda a Dios, y entonces viene el enemigo y arrasa con todo lo que puede allí. ¿Y qué hicieron? Dice que lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Gloria al nombre del Señor. Entonces se lo lleva, amén, en el verso en el verso 13 en adelante, en el verso 15, dice: asimismo llevó cautivos a Babilonia, ¿a quién? A Joaquín. ¿Cómo lo llevó? Lo llevó cautivo. En Dios servimos en libertad. Porque hay gente que el evangelio para ellos es una carga, es una cautividad, un estar preso. No, el evangelio es libertad. Pero cuando la persona le sirve al diablo, le sirve en esclavitud, en cautividad. Y cuando una persona era esclava, cautiva, no tenía ningún derecho, no tenía ninguna paga, trabajaba por su comida, por su pobre comida. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. No tenía futuro. Entonces Nabucodonosor dice que se lo llevó cautivo a Babilonia, a Joaquín. Se llevó a la madre del rey, se llevó a las mujeres del rey, se llevó a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. ¿Cuánto alaban al Señor? 18 añitos nada más. Y amén. 18 añitos y 3 meses después ya era un cautivo. ¿Cómo está la juventud hoy en día? Cautivada en el vicio, cautivada en el alcohol, cautivada en los botellones, cautivada en los porros, en la masturbación, en la pornografía. No está la juventud hundida, hermano, en violaciones, en orgías y en cosas desastrosas e inmorales, cautivos por el diablo, que el Señor los reprenda. Pero hay un Dios que restaura, esa es la noticia. Hay un Dios que liberta. Hay un Dios que tiene una puerta abierta, que es Cristo. Hay un Dios que tiene una salida para todo aquel que ha sido cautivo por el diablo, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, porque estaban cautivos en todas las áreas de su vida. Y una persona cautiva, hermano, pierde la esperanza. Una persona cautiva pierde la proyección de su vida, su futuro. Gloria al nombre del Señor. Pero para que Dios comience a restaurar a un joven, a una persona, a un hogar, a una familia, a una vida, esa persona, ese joven tiene que reconocer que está en cautividad, que tiene un problema, que tiene un pecado, que tiene una necesidad profunda de Dios en su vida para que comience su restauración. Si no, ahí se quedará. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿Sabe qué? Este hombre duró 36 años en cautividad. 36 años encadenado. 36 años esclavizado.
con su orgullo. Porque el orgullo le dice a la persona: tú estás bien, tú no necesitas nada. Y la persona dice en su yo adentro, dice: sí, yo estoy bien, yo me siento bien, bien encadenado, bien engrillado, bien atado. ¿Cuánto alaban al Señor? No, yo de esto salgo yo solo, yo no necesito confesarle a nadie, Dios es grande, Dios sabe que me va a ayudar. Hermanos, si no reconocemos nuestra necesidad, no habrá restauración. La noticia es que Dios restaura. Esa es la buena noticia. Lo demás depende del necesitado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Cuando aquellos dos hijos que tenía aquel padre de familia, el menor, le dijo a su padre: dame la pasta que es mía, que yo ya tengo 18 años y voy a hacer mi vida, voy a montar mi empresa. Me dijo un compañero de trabajo una vez: quédase con mi cara, porque yo voy a montar un imperio en Castellón. Así me dijo. Y a mí me dio esa risa, ¿verdad? Y yo le dije: bueno, que Dios te ayude. Y yo: pero yo no necesito un imperio para vivir, le dije. Yo tengo a Cristo. Y como a los 3, 4 años me lo encontré caminando por la calle. Y abrí la ventanilla del coche y le dije: fulano, ¿cómo va lo del imperio? No tenía ni un coche todavía. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque sin Dios no se puede alcanzar nada. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, hermano, si no reconocemos que necesitamos ayuda, alguien dijo que la peor enfermedad es la que no se reconoce. Es la peor enfermedad. Porque eso termina matando a la persona. Y entonces, este hombre en su orgullo pasó 36 años allí, siéndose al duro, haciéndose el fuerte. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Ah? Y volviendo al hijo pródigo, dijo: papá, dame que yo me voy, que yo puedo, que yo sé lo que voy a hacer. Y el papá le dio su dinero y fue y vivió perdidamente. Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Conocemos esa historia desde niños. Pero cuando le faltó, ¿a dónde estaban los amigos? No tenía amigos. Entonces, a esa consecuencia de ese pecado, lo cautivó el diablo y lo puso, hermano, a criar cerdos. Que para un judío no había cosa más inmunda, más baja, no se podía llegar más bajo. Es más, era un esclavo porque quería comer algarrobas que le daban a los cerdos y no lo dejaban. Para aquel esclavo era más importante los cerdos que el inteligente otro. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es como el diablo valora una vida, menos que un animal. Porque para el diablo el hombre es un animal más. El Señor lo reprenda. Pero el hombre no es un animal más, es un ser de Dios, un ser viviente. Amén, amados. Entonces, este hombre estuvo allí. No sabemos cuántos meses, no sabemos si años, pero estuvo esclavo, criando cerdos, pasando hambre, pasando necesidad, hasta el día en que levantó sus ojos al cielo y que hubo reconocimiento. Y dijo: Padre. Dice que alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es reconocimiento, arrepentimiento. Y allí comienza su restauración. Amén. Y él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Porque mejor es ser jornalero en la casa de Dios, hermano, que esclavo del diablo. Él está diciendo: yo no quiero
no quiero posesiones, no quiero riqueza, no quiero cargo, no quiero nada. Yo quiero esa salvación, yo quiero ese el pan de vida, yo quiero esa palabra que Dios da, hermano, porque cuando usted se acostumbra a comer palabra de Dios, palabra pura, usted no come algarroba, no come cualquier cosa, se vuelve exigente y dice: yo quiero ese pan, yo quiero esa palabra, no quiero comer más nunca algarroba. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces mantenemos una actitud de humillación a Dios, de respeto a Dios, de obediencia a Dios, de restauración a Dios, porque vale más estar en la casa de nuestro Padre que fuera de ella. Y a su nombre. Pero hermano, el orgullo es algo impresionante. Amén. Esa falta de reconocimiento, de decir que sí, que la lié, que hice lo malo. Pero ningún pecador así por así lo hace, hasta que no se ve con el agua al cuello. Y usted no ve que agarran al criminal, al violador, y las cámaras lo vieron, y el ADN lo delata, y no tiene coartada, y todo indica que es el asesino, que es el criminal, que es el violador. Y no, yo no lo hice, yo no lo toqué, no, fue por casualidad, pasaba por ahí. Pero están todas las pruebas. Pero no reconoce. Orgullo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y el diablo qué dice? Mátalo porque pecó. Mátalo porque hizo lo malo. Eso es lo que él está esperando. Que cada alma que peque, Dios la mate. Es lo que el diablo espera. Porque la Biblia lo dice: el alma que pecare, esa morirá. Dios habla de la muerte espiritual primeramente, también de la muerte física, pero la misericordia de Dios no hace lo de la física dándole oportunidad al ser humano que se arrepienta. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de todos los hombres, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Porque entonces estaríamos todos muertos. Pero gente que no conoce a Dios peca y igual muere. Pero ¿cuánta oportunidad nos ha dado el Señor a nosotros para restaurarnos? ¿Y a cuánto nos ha restaurado el Señor? Qué bueno ha sido, hermano. Y como dijo el salmista, no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Cuánto alaban al Señor? Pero en el verso 27 del capítulo 25, ¿lo tienen? Aconteció que a los 37 años, a los 37 años, tocó por allá algo en su corazón y dijo: voy a reconocer que necesito el perdón de Dios. Porque Dios es el único que restaura, hermano. Nadie puede restaurar su vida, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, con el respeto que se nos merecen esos profesionales, no pueden restaurar una vida. Solo Dios tiene el poder, por la sangre de Jesucristo, de restaurar y de perdonar pecados. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Dice que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, ya había muerto el linaje de los Nabucodonosores. Había otro linaje, Dios lo levanta, Abilmerodat, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, dice que libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. ¿No lo pudo el Señor sacar antes? Sí lo pudo sacar antes, pero no reconocía. No, yo estoy bien, no, yo estoy, gloria a Dios, aleluya, me voy con Él y me voy con Él. Lo que no sabe es con cuál Él, que va con el otro. ¿Cuánto alaban al Señor?
Hermano, hay que pisotear el orgullo antes que este nos pisotee a nosotros. Que si el orgullo, Señor, te reprenda. Tú no me vas a llevar a mí al infierno, porque hay gente encarcelada dentro de sí, presa. Usted no ve que el pecado es una cárcel. Usted no ve que el salmista, cuando pecó con aquella mujer, ¿qué hizo? Que nadie lo ha visto. Y pasó un mes, y a los 2 meses, imagino yo, le dice Betsabé a David, le van a decir que estoy embarazada. Y ya se va a empezar a ver las tripitas, y él, calladito, que esto lo arreglo yo. Mató a Urías, hizo desastres, calladito, que nadie se ha enterado. Pero hermano, a los 9 meses tiene que pasar lo que tiene que pasar, que salió un muchacho. Y yo me imagino que era clavadito al rey, porque así es Dios. Si David tenía un lunar por aquí, ese lo sacó ese muchacho. Rubio, porque David era rubio, ¿verdad? Clavadito, seguro que era, como para que lo niegue. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero él seguía calladito otra vez, que nadie se ha enterado. Y el muchacho, entonces Dios le dijo a Natán, vaya, porque Dios estaba ya preparado para matar a David. Pero la diferencia entre David y Saúl era que David reconocía sus pecados. Y viene Natán con la sabiduría de Dios y le monta aquella, ¿verdad? Aquella historia. Oye, había un hombre rico, un hombre pobre que tenía, y vino un caminante al hombre rico y tenía vacas y ganados, y el hombre pobre tenía una sola corderita que la cuidaba, que comía en su mano, que era como su hija. Y vino el rico cuando visitó el caminante y fue y mató la ovejita del pobre y se la dio de comer al rico, y dijo, se levantó David con una ira, aquel hombre es digno de muerte. Y le dice Natán, tú eres ese hombre. Cuando él se vio descubierto, hermano, cayó de rodillas, lloró, pidió perdón, suplicó el perdón a Dios, rasgó sus vestidos, hermano. Qué lindo es el reconocimiento. Ahí comienza la restauración de una vida. Y viene el Espíritu de Dios sobre Natán y le ha dicho, está bien, has reconocido, el hijo que te nació morirá, pero Dios ha remitido tu pecado, tú no vas a morir. Pero lo sentenció, la espada de Jehová nunca se apartará de tu casa. La justicia de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero si él ahí no reconoce, Dios lo destruye. Hubiese David acabado su historia vilmente, como Sansón, como muchos otros guerreros, hermanos, hubiese acabado su historia en una tragedia. Pero la restauración cambia la historia de nuestra vida. Hermano, el enemigo tiene marcada una tragedia para el que peca. Y tiene un día preparado para llevárselo al infierno. Y tiene un lugar allá en la casa de sus trofeos para ponerlo en ese lugar. Pero aquí está el Dios que restaura, el Dios que perdona, el Dios que liberta, que dice, arrepiéntate y reconoce tu pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque Dios no nos quiere llevar allá. Dios no nos ha traído para matarnos. Dios no nos ha traído para esclavizarnos, para estar en una cárcel. Y David decía, hermano, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y decían los salmos, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Estaba preso en sí. Amén. El pecado enceguece, el pecado endurece el corazón. Entenebrece la mente, es decir, la oscurece la mente, enceguece los ojos, hermano, nos aleja de Dios, nos enfría, nos hace apáticos, muertos, porque el espíritu en la vida del pecador está muerto. Solo el poder de Dios y de su palabra podrá hacerlo reaccionar. No sé qué Dios movió allá en la fibra de los corazones, del corazón de Joaquín. Pero seguro que para Dios sacarlo de ahí se arrepintió. ¿Sí o sí? No habla de su arrepentimiento, pero seguro que, hermano, se dobló sus rodillas, clavó su rostro en tierra y dijo, Señor, he hecho lo malo, me diste una oportunidad,
te fallé, Señor, fallé a tu confianza, fallé a tu llamado, fallé a tu amor, a tu sangre preciosa, fallé a tu salvación que me diste, hermano, a esa bendición. Y entonces allí Dios comienza a tratar y levanta al Señor a otro hombre, a otro rey, y lo saca de la cárcel. 37 años después. Pudo haber sido antes, seguro. 3 años reinando y 37 en la cárcel. ¿Cómo le parece? Ya había pasado la mitad del cautiverio. En la cárcel. 3 meses reinando y 37 en la cárcel. Cautivo. En la maldad. En el orgullo. Hasta el día que reconoce que Jehová es Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? ¿Vamos a estar nosotros cautivos teniendo un Dios tan grande? ¿Vamos a estar nosotros presos entre nosotros mismos teniendo un Dios tan poderoso, pudiendo disfrutar de tantas cosas de Dios? Que el evangelio es un disfrute, hermano. El evangelio no es un problema, no es una carga, es porque el yugo de Dios es fácil y ligera su carga. Pero para que sea fácil tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque el amor lo hace todo fácil. ¿O no se acuerda el día que se enamoró por primera vez? ¿Vio? Usted lo ve todo fácil, todo, no, eso lo hago yo, no, eso no pasa nada. Mira que no, tranquilo, eso yo lo tengo controlado. ¿Sí o sí? Y si tenía que caminar horas, caminaba, y si tenía que esperar horas, esperaba, porque se babiaba por él. Él muy enamorado. ¿Cuánto alaban al Señor? Ese es el amor. Lo hace fácil. Y gente que se casó joven, sin casa, sin trabajo, sin nada, dice no pasa nada, yo me caso y punto. Y lo veían todo que iban a comerse el mundo, ¿verdad? Que iban a echar para adelante. Y se dieron cuenta después que las cosas no eran tan fácil. Pero el amor, por eso dice que es ciego. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Como el que se enamoró de la joven que cantaba muy bien en la iglesia y cantaba y hermoso. Y Señor, esa es la que yo quiero. Cuando se casó, que despertó, se levantó, canta, hija, canta. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque el amor era ciego, dijeron. Y era su nombre. Amén, amados. Entonces, dice que el rey Evilmerodad, rey de Babilonia, el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Verso 28. Y le habló con benevolencia. Ahí comienza la restauración. Hermano, ¿usted cree que Dios quiere vernos toda la vida sufriendo y padeciendo? ¿El siervo sufriente toda la vida? No. Dios no nos quiere ver toda la vida arrastrando, no puedo, las pruebas. No. De hecho, si usted estudia la Biblia, Dios quiere que en las pruebas nos gocemos y nos alegremos, ¿sí o no? ¿O no? Gozaos y alegraos cuando os vituperen, cuando os persigan, cuando digan cosas males contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Bueno, pero casi nadie hacemos eso. Todavía nos entristecemos, ¿verdad? Porque el ser humano es así. Pero Dios quiere, hermano, ayudarnos, bendecirnos, hablarnos con benevolencia, tratarnos, gloria al nombre del Señor. Y que si hay alguna prueba, algún problemita, es para cuidar nuestra vida de orgullo y de problemas, hermano, y guiarnos y acordarnos de lo que somos y donde Él nos ha sacado. Pero yo no quiero ver 37 años sufriendo a nadie. Porque entonces estoy 37 años ahí sufriendo, esclavo en una cárcel, abandonado, enfermo, por no reconocer su estado, su pecado. Hay que rendirse a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? En el momento en que se rindió, Dios es bueno, hermano. Lo que pasa es que Dios no puede quebrantar su palabra. Dios es amor, pero no quebranta su palabra. ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Es bueno. Amén. El pueblo de Israel, la canción que más cantaban era porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese era su himno nacional, digamos de esa manera.
lo cantaban siempre en medio del problema, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es bueno. Pero lo que no va a hacer Dios es traspasar su palabra. No puede, porque si no, no fuera Dios. Él no se retracta, no vuelve atrás, no miente, no puede, es imposible para Él mentir. Es imposible que Dios pisotee su palabra. Entonces, si nosotros estamos alineados a la palabra de Dios, vamos a tener su poder, su respaldo, su ayuda, su bendición, su restauración de continuo en nuestras vidas. Y a su nombre. Amén, amados. Dice que le habló con benevolencia. Y dice, y puso su trono, escuche, más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¿O no fue una honra? Pero la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Si usted y yo honramos a Dios, Dios nos va a honrar. Si usted y yo despreciamos a Dios, Dios nos va a tener en poco, dice la Biblia. ¿Y qué es despreciar a Dios? Desobedecerle. Es un desprecio. Es más, despreciar a Dios es, conociendo la verdad, no hacerla. Dice que Dios se lo toma como un desprecio y de manera hasta alevosa contra Él, como un desafío a Dios. Yo sé que eso no debo hacerlo y lo hago. Eso, hermano, bueno, estamos marcando carabela ya. ¿Sabes lo que eso significa, no? Es un decir venezolano. Ya su nombre. Yo sé que tengo que hacer eso y no lo hago. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Amén, amados. Y a su nombre. Eso es retar a Dios. Eso es peligrosísimo, hermano. Peligroso para cualquier vida. Pero dice que Dios lo puso allá más alto que todos los reyes que estaban con él en Babilonia. Y yo me imagino que este dijo, pero ¿por qué yo fui tan cabezón, Señor? Porque cuando uno se arrepiente, hermano, uno dice, ¿por qué no vine antes? ¿Sí o no? ¿Por qué no conocí a Dios antes? ¿Por qué no me metí antes con Él? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué no me humillé antes? ¿Por qué no me arrepentí antes? ¿Por qué no entendí a Dios antes? Y este hombre, yo me imagino arrepentido, porque eso es arrepentimiento. Arrepentimiento, aquel verdadero arrepentimiento, hermano, es sentir ese dolor, esa pena de haber ofendido a Dios, apartarse del mal y no volverlo a hacer más. Verdadero arrepentimiento. Pero el que se arrepienta y a los 2 días otra vez, igual o peor, va perdiendo el temor a Dios, el respeto a Dios. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Y dice, y le cambió los vestidos de prisionero. Dios, traigan la llave. Trajeron la llave y le quitaron las cadenas, le quitaron los grillos, le quitaron el cepo. ¿A cuánto el Señor nos ha quitado las cadenas? El que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. ¿A cuánto Dios nos ha quitado el cepo del pecado, hermano? El yugo del pecado, la esclavitud, ataduras, cadenas que habían en nosotros. Dios las rompió. Porque Cristo rompe las cadenas. De la índole que sea. Cadenas, hermano, de inmoralidad son rotas por el poder de Dios. Aunque la persona haya sido en el mundo una ramera o un ramero, porque se habla de la ramera, pero si decía el pastor Luis Mortiz que hay prostitutas porque existen prostitutos. Si no, no existieran prostitutas. ¿Sí o sí? Habían hombres prostitutos también. ¿Cuánto alaban al Señor? Por muy inmoral que haya sido una vida, por muy pecador, por muy depravado, viene a Cristo, lo liberta. Cuando se humilla y sabe que Dios lo hace libre, y todas esas cochinajes en la mente, en el corazón, desaparecen de una persona. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Toda esa pornografía, dicen los psicólogos que eso quedan 15, 20 años una imagen en el cerebro. Es más, dicen los psicólogos que es más fácil sacar un drogodependiente de su vicio
que a un porno dependiente de la pornografía. Pues tiene que hacerlo Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Y hoy en día, dice, leí por el periódico hace como 3, 4 meses, que entre el 8 y el 10% de las personas que consumen pornografía son niños de 8 a 12 años. Imagínense eso, hermano, cómo está el mundo. ¿De dónde vienen los violadores y todos estos depredadores sexuales? De la pornografía que se alimentan. ¿Sí o sí? Sí, hermano. Yo estuve en la oportunidad de visitar en la cárcel predicando a un joven y yo me le acerqué, yo lo vi a ese joven, lo vi fatal, hermano, fatal. Como con 20 años tendría. Y me le acerqué y le prediqué. Y me dijo, estoy buscando la manera de matarme. Y yo, ¿usted por qué está aquí? Y empezó a contarme, ese muchacho ni me veía la cara para hablar. Vergonzoso. Y me dice, yo empecé a ver pornografía en dibujitos estos de blanco y negro. Y después, como a los 15 años, ya empezó a comprar revistas pornográficas de fotos. Y dice, después me comencé a meter en los ciber a ver pornografía. Y después quería ver más y más. Y un día el diablo le puso una trampa, hermano. Dice que se vio solo en su casa y pasó una niña y la violó. Y ahí estaba en la cárcel. Y dice, hermano, aquí todos los días me violan. 8, 15 hombres todos los días. Y quiero matarme, me dijo. A mí me dio un dolor en el corazón. Hermano, yo no sabía ni qué decirle. Sinceramente no sabía ni qué decirle. Me puso un nudo en la garganta. Como la vida de una persona destruida por el pecado. A causa de algo. Él me lo contó así, hermano. Empezó de nada y terminó. Porque el diablo después, esa gente pornográfica se convierte en zoofilia, necrofilia y en cochinadas asquerosas del diablo, hermano. Y no nos encontramos hoy inmoralidades y depravaciones y cosas terribles, ¿verdad? Y de gente que uno dice, oye, gente de la high class con una mente inmunda y sucia. Profesionales con una mente inmunda y sucia. ¿Sí o sí? Todos los días pasan por la noticia. ¿Por qué? A causa del pecado, de la maldad del hombre. Pero Cristo restaura al más vil pecador, al más vil pornográfico, violador. Hay una esperanza para aquella vida, para el narcotraficante, para el pandillero, para el ultra. Hay un Cristo que vino a traer restauración y vida. Porque la Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a darle vida a la persona y vida en abundancia. ¿Cuánto alaban al que vive? Eso es lo que hace este evangelio poderoso de Cristo. Darle oportunidad a aquellos que el diablo los tiene sentenciados a muerte y al infierno. Entonces de repente se encuentran que hay una palabra, que hay un evangelio, que hay un camino, que hay una esperanza, que hay una salida. Y hermano, de lo más vil, Dios ha sacado hombres, ha sacado mujeres, ha sacado niños, ha sacado hombres, ancianos, para restaurarlos, y los ha llamado a su obra y los ha hecho hasta líderes. De la brujería ha sacado el Señor gente. De la hechicería, de la santería, de la drogadicción, hermano, de cualquier lado, y los ha restaurado. Cosa que no hizo la sociedad, no hizo la política, no hizo las ayudas, no hicieron los psicólogos. Lo hace el Dios que usted y yo servimos. Lo ha hecho en nosotros también. Dios ha libertado nuestras vidas. Y quizás no hemos conocido un mundo asqueroso, pero aún estábamos cautivos también en la mentira, en el orgullo, en los traumas, en tonterías. Y Cristo nos ha hecho libres. Pero para que haya restauración se necesita reconocer el pecado. Gente que no reconoce, hermano, no podrá ser restaurado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y dice que y le cambió
los vestidos de prisionero. Si Dios nos abriera los ojos espirituales, usted se miraría las vestiduras. Si anda en pecado, pues usted se mirará como las vestiduras que tenía el sumo sacerdote Josué, manchadas. ¿Sí o no? Vestiduras de esclavo, de prisionero, con grillos. Por eso no puede levantar la mano para adorar a Dios. Por eso no puede decir gloria a Dios, aleluya. Y aunque lo diga, no sale, no retumba desde el corazón, desde adentro, una palabra de agradecimiento. Por eso no puede doblar sus rodillas y decir, Señor, es que está mi vida, de agradecerle a Dios por todas las cosas, hermano, porque hay una esclavitud, está esposado, está cautivo. Pero nosotros tenemos poder con el poder de Dios para cautivar demonios, más bien, para atarlos, someterlos y enviarlos fuera. Pero el diablo a muchos los tiene ligados allí, al pecado, atados al pecado. No, es que no puedo dejarlo, es que es imposible. Sí se puede, si no, ¿entonces está el poder de Dios? Entonces, usted no tiene un Dios que es, ¿verdad? Bueno, como no llovió, lo pone patas arriba. No, hermano, esos son los muñecos de yeso, de escayola. Pero el Dios nuestro tiene poder para deshacer esas obras de Satanás, que el Señor lo reprenda. Lo que activa el interruptor del poder de Dios es el reconocimiento del pecador. Cuando el pecador dice, Señor, te fallé, estoy haciendo lo malo, necesito tu ayuda, se activa el poder de Dios, el influjo del Espíritu Santo viene sobre esa vida, la sangre de Cristo viene, te lava, te perdona, te restaura y te hace nueva criatura. Entonces la persona, hermano, es como que les quitan una venda de sus ojos, les quitan una carga de encima, recibe el gozo de la salvación, recibe el sello del Espíritu Santo y comienza a vivir una nueva vida en servicio para la obra de Dios. Y Dios comienza a usarlo, comienza a exaltarlo, comienza a abrirle puertas, comienza Dios a hacer cosas extraordinarias que ni se imaginaba. Ese es el poder del Dios que servimos en este lugar. Ese es el poder del Dios de la Biblia. ¿Cuántos lo creen, amados? Y a su nombre. Le arrancaron los vestidos de prisionero. Hermanos, ver un alma prisionera en el mundo da tristeza. Y a veces uno se encuentra con jóvenes con todo un futuro por delante, en la calle, abandonados en la droga. Y uno dice, ese joven podía estar estudiando, trabajando, ganándose la vida, y abandonado en la misma miseria. Una vez trabajando, encontré por allá en un semáforo, iba con un compañero de trabajo, a un joven en un semáforo, y yo, para un momento que le voy a hablar a este joven de Cristo. A veces estaba medio loco y a veces no. Y me dijo, ese es alemán, ese no le entiende. Y digo, algo le digo en inglés. Y ahí, y yo le prediqué un poquito en inglés. Y él se me quedaba viendo así. A los días ya estaba loco perdido, ya no reconocía a nadie, andaba loco perdido por la calle. Pero una vida de esas, hermano, reconoce a Dios y Dios lo restaura. ¿Cuántos los creen, amados? Yo a veces que me encuentro un loco por ahí y veo que le puedo hablar, le hablo. Pero a veces uno le va a hablar y se le dan la espalda a uno. Le dice que no, los demonios, hermano. Amén. Yo me la acerco reprendiendo porque ¿qué sabe? Acto toda demoniera, el hombre. Si le digo, Cristo le ama, y le doy una moneda ahí. Cristo te ama, te restaura. Como que se ponen, ¿verdad? Pero si no reconoce, no puede haber liberación. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Y dice, y le cambió, me gusta esta parte, los vestidos de prisionero. ¡Qué grande es Dios! Esos vestidos
andrajosos, sucios, de pecado, de maldad, de carnalidad, están arrancados de un hijo de Dios. La basura del mundo, ¿verdad? Como la puerca que se vuelve en el cieno, así es el pecado. Cochino. La gente se siente orgullosa de esa cochina. Nada como tener a Cristo. Sentirse limpio, hermano, con una conciencia limpia, que usted se acueste a dormir en paz, en tranquilidad, no tiene precio. Que usted está bien con Dios, que no le ha robado a Dios ni a nadie, que usted es una persona responsable, que no maltrata a nadie ni a su familia, y usted está en paz con Dios. ¿Sí o no? Entonces se cumple: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Hay gente que le da miedo acostarse y se levanta y no encuentra a nadie y dice: vino Cristo y me quedé. Lo primero que le viene a la mente. Pues así va a suceder. Va a venir a la iglesia y el hermano que vino a abrir, ni el pastor tampoco, porque nos habremos ido con Cristo. Esos que dijeron amén tampoco van a venir. ¿Cuánto alaban al Señor? Y venga a enviarme guasita: pastor, hay culto. Nadie le va a contestar. No lo deseo, hermano. Ojalá y nos encontremos todos en el cielo. ¿Sí o no? Y usted diga: pastor, gracias a Dios que nos hablaba así duro. Y amén, gloria a Dios, me gozo que esté aquí. Amén, amado. Eso debe ser algo extraordinario, porque allá nos vamos a reconocer. Allá los voy a ver: oye, hermano fulano, ya con su nombre. Un nombre clave y un nombre, me imagino que ya, allá nos vamos a reconocer. Pero no nos vamos a preocupar por los que se quedaron, porque allá no hay llanto, ni hay dolor, ni hay pesar. Se quedó y punto. ¿Cuánto alaban al Señor? No, ay, qué lástima la hermana Petrica, que mire, que lo tanto que la queríamos y no está por aquí. La hermana Petrica, que no se puso las pilas, se perdió. Y no la vamos a llorar, porque allá no habrá llanto ni habrá dolor. ¿Cuánto alaban al que vive? Dice: y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. A través de este testimonio, Dios le está diciendo al pueblo que estaba cautivo que se arrepintieran, que era la mejor manera de ser levantados. Y que así como Dios había restaurado a este rey, los iba a restaurar a ellos en el cumplimiento del tiempo de Dios. Pero para ello tenían que vivir una vida de arrepentimiento. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque los que no se arrepintieron y fueron rebeldes murieron allá. Pero los que mantuvieron la fe y la consagración regresaron, fueron restaurados. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y dice: y diariamente, escuche eso, diariamente le fue dada su comida de parte del rey. Quien es restaurado tiene y tenemos diariamente la provisión de Dios. ¿O no? Y más de lo que necesitamos. O mejor dicho, más de lo que merecemos. Amén, amados. Más de lo que merecemos nos ha dado el Señor. Diariamente Dios ha ido supliendo. Un día lo lleva uno al Señor al límite, que falta una hora ya para pagar, y uno sabe que dice: pero ¿cómo? Oh, Dios mío. Se le corta a uno la voz y todo. ¿Sí o no? Ya, Señor, pero corta la luz y corta, ¿qué hago, Dios mío? Y el Señor, ¡pum!, sale ahí algo y se paga. Diario, pero diario nos ha provisto el Señor. A Él la gloria. Lo que antes le faltaba, ahora tenía. La restauración. ¿Por qué vamos a volver atrás? ¿Por qué damos la espalda a Dios? ¿Por qué vamos a ir otra vez a su sucio y cochino mundo? ¿A ser cautivos, a ser esclavos del diablo otra vez? Valoremos la restauración de Dios. Pidamos la restauración cada día.
que cada día el Señor, hermano, nos garantiza su provisión. Cada día nos la garantiza. Ya su nombre. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey. De continuo. Todos los días de su vida. No va a faltar el alimento, hermano. No va a faltar, hermano, para cada necesidad, aquellos que servimos a Dios. Lo dijo el salmista: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sus hijos no van a estar comiendo de la basura. Dios le va a proveer si nosotros somos gente fiel a Él. Ni van a estar por ahí pidiéndole un semáforo, sino que Dios le va a suplir si usted y yo le somos fieles a Él. ¿Cuánto alaban al Señor? La restauración. Aquí está el Dios que restaura, hermano. Vamos de pie. Vamos a hacer el llamado al altar. Los que desean esa restauración de Dios. Alabado Cristo. Poder de Dios, hermanos. Poder de Dios en este lugar. El principio de la restauración es el reconocimiento a Dios. Un Dios que restaura, que levanta. Esto es de valientes solamente. Esto es para valientes. Ese reconocimiento, ese Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor, tu presencia. Quítame esa vestidura de esclavos, dile, Señor. No quiero más esa vestidura de esclavo, de esclavitud, de pecado, de vicio, de lo que sea. De una mente, hermano, yo qué sé qué estará pasando. Pero aquí está ese Dios todopoderoso que perdona, que restaura, que levanta. El altar, aleluya, donde el fuego de Dios está encendido. Poder en la sangre de Cristo. Poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya, es el primer paso, reconocer: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, soy un hombre débil, una mujer débil. Habla con Dios. Aleluya, abre tu corazón. Dile: Señor, no soporto más estos grillos. No soporto más estas cadenas. No soporto más esta atadura. No soporto más este vicio. Quiero salir. He sido débil, no puedo. Habla, sincérate con Dios. Sé honesto, aleluya. Sé honesto con Dios. Sé honesto con Dios. Háblale al Señor. Poder en el nombre de Jesús. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Y pida al Rey que restaura, al Rey que levanta. Hoy te saca el Señor de la cárcel. Hoy saca el Señor de esa cárcel. Hoy te libra el Señor de esa cárcel. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Oh, repita conmigo este clamor que vamos a hacer desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Aleluya. Desde lo más profundo de nuestro ser, con un corazón abierto, sincero, al Dios todopoderoso. Vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a gemir, vamos a pedirle a Dios. Dile: Señor, aleluya, he aquí mi vida, he oído tu palabra, reconozco en esta hora, me humillo ante tu presencia, Señor. Reconozco mi pecado, mi maldad, reconozco mi problema, mi debilidad, mi vicio. Habla con el Señor, aleluya, y dile: Señor, restaura mi vida, perdona mi vida, me humillo ante tu presencia, no quiero fallarte más, no quiero volver a pecar. Señor, no, sácame de esa esclavitud en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita esas vestiduras viles, quita esas vestiduras de prisionero. Señor, dame la fuerza para hacerte fiel, dame la fortaleza para vencer el pecado, para vencer la carnalidad, para vencer la tentación, para vencer el vicio. Reprendo al diablo, a los demonios. Ahora se van fuera de cada corazón, de cada mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile
Dile: Señor, renuncio a este problema, a ese pecado, a ese vicio. Renuncio a esa cautividad ahora en mi corazón, en el nombre de Jesús. Recibo tu sangre que lava, que perdona pecado. Recibo tu sangre ahora. Lávame con tu sangre en el nombre de Cristo. Y restaura mi vida, restaura mi fuerza, restaura mi corazón. Pon un espíritu recto dentro de mí. Cambia este corazón, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.